Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Monse, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Aquí contenta de compartir una vez más otro tema, aquí con las emociones y la experiencia interior, invitando de verdad a todas las personas a que nos escriban, a que nos sigan, a que nos den su punto de vista. Vamos teniendo ya más seguidores. Lo digo en buen plan, ¿verdad? Porque estas cosas se pueden prestar a que lo que queremos son seguidores. Creo que tú y yo, Sí, salvo tu mejor opinión, lo que queremos es sí, compartir y nos da sí, muchísimo gusto. Así claro que que, sí. pues hoy estamos para hablar de un tema que, como recordarás, no nos quedaba a nosotras mismas muy claro si eran etapas o eran ciclos, a la luz de que en el último video justo el tema que salió fueron las etapas, en este caso de Eric Erickson, que habla justo de las etapas del desarrollo de las personas. Entonces, pues vamos a hablar de los ciclos o etapas de la vida, Silvia. Claro que sí, Monse, con Y mucho gusto. Está interesante porque después del último programa que hablamos de abrir y cerrar ciclos, sí, como que entendemos que los ciclos son singulares, es decir, cada quien tiene los suyos, ujú, y por otro lado sí compartimos ciclos como el año que decíamos, ajá, pero también creo que la vida. Sí, como la vida humana tiene sus, vamos, yo prefiero llamarle ciclos, etapa me parece un poco, aunque vamos a ver de todas maneras los conceptos, pero etapa me parece un poco como cortar de tajo. Y como ujú, yo veo los ciclos, que son círculos de experiencias, círculos de relaciones, ¿no? Que pueden ujú, durar un año, 50, son ciclos que se contraponen unos a otros. Ver ahora bueno, cuáles son los ciclos de la vida. Y yo creo sí. que es muy interesante ver lo que hacen algunos de los autores que más han hablado de esto. Sí, y yo lo que creo, Silvia, es que tal vez si le damos una mirada más amplia a lo que es etapa, como no precisamente como segmentos que tienen un principio y un final exacto, sino que puede haber una flexibilidad de que sean antes o después, que no tienen así un momento justo ni preciso, y que esto se relacionaría también con lo que hablábamos en el video pasado, de que el desarrollo personal es más bien una espiral y no necesariamente una línea recta. Y fíjate que un poco pensando en esto, que yo recordaba que no te iban a hacer mucho Uh -huh, clic el concepto de uh -huh. etapa, buscándolo desde el hebreo, me llamó la atención que la etapa tiene que ver con la fase, pero me encantó algo que yo desconocía, que dice que tiene que ver con un paso. Uh -huh. Entonces yo creo que dar pasos también tiene como una connotación, un significado que puede ser estar muy a todo dar para cada quien y dicholo de manera muy simple, cada quien a su paso o ir resolviendo paso por paso. Uh Y -huh. sí, tú decías de los autores principales o como más conocidos que hablan de las etapas, están desde luego, no vamos a entrar a detalle, las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, que estaban como muy relacionadas también con este desarrollo psicosexual, las etapas del desarrollo, específicamente en el caso de los niños, que plantea Jean Piaget en su psicología evolutiva. Y en general se habla de estas etapas o ciclos como prenatal, primera infancia, niñez temprana, intermedia, adolescencia, juventud, madurez, adultez madura, cada vez se van agregando más, y tercera edad. Y me llama la atención que en general en este promedio, digamos, del planteamiento de las etapas, en la tercera edad se asocia mucho al concepto de nido vacío. Uh -huh. Esto es Claro. como con lo que a mí me gustaría abrir la conversación. A ver tú cómo lo escuchas. ¿Con el nido vacío? No, con las No. etapas en Ah, con las general, ¿no? De etapas. ya sea de Freud, de Fíjate que a mí Piaget. sí, a mí me gustó como para traducir y no meternos como en las teorías, como que el asunto es entender qué nos pasa. Me gusta mucho a mí también esta descripción del hebreo de dar pasos, Uh -huh, ¿sí? Porque efectivamente yo, por ejemplo, hoy inicio un nuevo paso.
con un seminario que estoy abriendo y para mí sí simboliza mucho una etapa nueva, un ciclo nuevo, por muchas razones, porque podemos empezar cursos todos los días, pero este curso tiene algo especial en este momento de mi vida. Entonces, sí, ¿Y sobre una qué de es las el curso, cosas, Silvia? sí. Perdón que te interrumpa. ¿Sobre qué es el El curso? seminario es una visión de, justamente, pues mira, tiene que ver sin querer, queriendo con esto, de cómo los seres humanos hemos construido nuestro yo o hemos percibido eso a lo que llamamos yo. Y Ujú. cómo en nuestra época lo que hicimos fue, al bloquear emociones, al desconocer conocimiento muy sabio que ya teníamos de distintas tradiciones, se cuela o se establece esta parte de nuestra cultura occidental, que una es maravillosa, por tanto adelanto, pero la otra lo que hizo fue presionar a los seres humanos para encasillarse en estereotipos, reprimiendo emociones, domesticando mucho la forma de pensar, como para que pensemos de una manera Ujú. que correcta, actuemos de una manera correcta, y entonces ese sí mismo se ve atrapado por muchas creencias de cassette. Por ejemplo, que hay emociones buenas y malas. Ese es uno de los grandes daños que nos ha hecho esta cultura, esta visión, Ujú. cuando ninguna emoción es buena y mala, es la voz interna, Ujú. pero luego nos hacemos muchas bolas. Entonces, este seminario va a ser justamente dar una revisada de todo esto y aportar conocimientos de distintas visiones para tener más claro por dónde seguir como recuperando lo que hay que recuperar y evolucionando en lo que tenemos que evolucionar. Y fíjate, elegí las etapas de Erickson porque sí habla de etapas de infancia, de niñez, de edad de juego, de edad escolar, de adolescencia, de juventud, de adultez y de vejez, pero sobre todo habla de fuerzas básicas que tenemos los seres humanos y que según nos vaya en cada etapa, será que ganemos confianza, por ejemplo, en la primera, confianza o desconfianza, por decir un elemento. Y ahí sí siento que toca los puntos que tienen que ver con descubrirnos a nosotros, que ese sería el fin, no construir un yo que me digan cómo debe de ser, sino que me ayuden a descubrirme y a tomar conciencia de lo que soy y a dejar que mi potencialidad crezca y a ir viviendo cada momento de la vida con todos los recursos internos posibles. Sí, con esto que menciona Silvia, yo diría tres cosas. La primera, ojalá que conforme avance este seminario que nos platicas, igual en algún video lo dediquemos a lo que hiciste, cómo fue la experiencia y también comentarlo. Yo haré todo lo posible Claro, también por estar ahí, pero creo que será muy rico como en esta parte de propuestas y alternativas que complementan otras miradas, otra forma de entender el comportamiento humano. La claro. segunda, fíjate que a mí sí me gustaría que pudiéramos revisar las 8 etapas, o le voy a llamar estadios, como también lo mencionan algunos autores de Erik Erikson, porque en efecto, como dices tú, si bien son etapas, yo creo, si nos regresamos a este significado de paso del hebreo, que son pasos que podemos ir dando, y aunque no necesariamente estén perfecta y absolutamente delimitados, sí se van relacionando. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. El Yo, primero, ya lo bueno, dijiste, pero yo le agregaría, el primero ahorita que dije fue confianza, desconfianza, pero yo le ajá, agregaría uno que otros autores han añadido, porque Erickson lo dijo muy claro, estas son las etapas sociales, ajá, pero hay una etapa que yo añadiría por su importancia, que es la etapa prenatal, que aunque ok. todavía no le llama social, prefiero no hacerle mucho caso porque de hecho ya está en contacto con la madre y eso implica contacto con este mundo y con lo social de este mundo, ¿no? Ujú. Entonces, este estadio tú lo estarías planteando antes del primero de confianza versus la desconfianza. Sí, yo creo que en esta etapa prenatal ya se va sembrando muchísimo la confianza o la desconfianza según la percepción del bebé.
de qué va pasando con su madre y qué le va transmitiendo. Sí, de hecho a mí me gustaría insistir, ya lo comentaste hace un momento, que estos estadios están en polos que van en cada una de las 8 etapas o de las propuestas, y el primero, confianza versus la desconfianza. Y tiene que ver en mucho cómo se va dando la relación con la madre, las sensaciones que se viven. Entonces, por supuesto, si agregamos esta parte de lo prenatal, pues complementa a esta parte, ¿no? Porque es en este vínculo con la madre en donde vamos a aprender o a tener como los primeros cimientos para gestar la confianza en nosotros mismos, para conectar con la vulnerabilidad y con la seguridad en términos generales. Sí, de hecho, esta etapa, como lo dice Erickson, la fuerza básica que está en juego es la esperanza. Uh-huh. Sí, que fíjate cómo tiene Sí, relación con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que sí, estamos claro. en una especie de limbo para renacer de algún modo. Y algo que puede suceder aquí es que si no es una buena etapa para ese ser, pues entonces puede haber mucho retraimiento, puede Uh-huh. empezar a haber una necesidad de protegerse y retraerse del mundo. Sí, así es. Si nos vamos con la siguiente, Silvia, sería, Ujú, de acuerdo a Erickson también, autonomía versus o contra vergüenza y duda. Y más ujú, o menos habla de que este estadio empieza a partir de los 18 meses y que dura hasta los 3 años. ujú. Entonces, bueno, aquí yo creo que el propio nombre de esta etapa, autonomía versus la vergüenza, casi lo dice, ¿no? Porque como de pronto, y además yo, desde mi punto de vista personal o como yo lo veo, es que en la vergüenza, en este polo autonomía, vergüenza, también se gesta la culpa. Y entonces Ujú. en este estadio, si no vamos avanzando entre ser autónomos, o vivir en la vergüenza y la culpa va a ser algo que va a tener una influencia en nuestra vida adulta. Ujú. En este de anatomía versus vergüenza duda, es muy importante cómo fue la confianza primera. Si no tuvimos la confianza primera, entonces ya vamos a ir como restando bienestar, restando fluidez, restando seguridad desde luego, y entonces esta autonomía pues no se da, Uh ¿no? -huh. Y ahí la fuerza que está en juego es la voluntad. Y esta parte es súper importante porque la voluntad tiene que ver con estar muy conectado conmigo, confiar en mí y tener esperanza y además como dirigir la voluntad muy certeramente. Uh -huh. Pero si no me fue bien, entonces mi voluntad va a estar atrapada, esa fuerza, por la compulsión, por la Así es. ansiedad, por la necesidad de actuar de algún modo sin tener como la tranquilidad que da la confianza y la autonomía. Uh -huh. Sin duda, sin duda. Después que yo la veo como muy relacionada y ahí sí creo que hay como casi una relación muy natural, es la tercera etapa que es la iniciativa versus la culpa. Y esto tiene que ver con la forma en que se da la relación con los miembros de la familia Uh -huh. y la fuerza básica como tal es la finalidad de la existencia y si no se resuelve es como una inhibición. Uh Esto -huh. me parece también muy importante porque, Uh claro, si -huh. no resolvimos la vergüenza, ahí viene como tal en la siguiente etapa la culpa, Claro, Silvia. claro que sí. ¿Cómo lo Esta ves tú? parte, no, pues me parece que se van sumando, fíjate, confianza, autonomía o iniciativa. Así Y es. entonces el resultado es tener esperanza, tener una firme voluntad o ir cultivando una firme voluntad y reconocer una finalidad de la existencia que yo ahí me metería con visiones filosóficas, que es la existencia por sí misma vale la pena, Uh ¿sí? -huh, uh -huh. Porque habrá gente que ya les empiece a poner metas y están en la edad del juego todavía, ¿no? En la niñez. Así Eh, es. a diferencia de juntar desconfianza, vergüenza, duda y culpa. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Y entonces sí tener inhibición, retraimiento y compulsión a actuar, ¿no? De algún modo.
Sí, de hecho se habla de una edad de juego en esta etapa de la Sí. iniciativa versus la culpa, y qué importante es poder conectar con el juego, y yo creo que con el placer, Silvia. Creo que ahí, en esta etapa, es donde creo que se pueden experimentar una gama de posibilidades en cuanto a las emociones se refiere, que se experimentan y se sienten, y que qué mejor que en esa etapa pueda fomentarse el conectar con la emoción. Yo creo que es esta parte lúdica que tenemos los seres humanos que Sí, empieza desde el vientre de la madre. El amamantamiento, por ejemplo, es lúdico y es pura sensibilidad y mucho conecte desde lo preverbal, o sea, desde el sentir, sí. ¿no? Entonces, sí se va alimentando mucho y en esta edad creo que el juego aquí es donde muchas veces ya nos coartaron y nos impusieron un deber ser y entonces este impulso lúdico que tenemos de juego se puede ir coartando de manera muy severa y de hecho eso sucede, nos van domesticando, Ujú. ¿sí? Y bueno, continuando con las etapas, si esto sucede, llegamos ya a la edad escolar como tal, ¿no? Que en cuanto a las crisis que pueden presentarse o estos polos es eh, la industria o el avance versus La la cre inferioridad. claro. Ujú. Y aquí esto tiene que ver con la forma como nos vamos a relacionar con grupos inmediatos en la escuela, en la propia familia, con los vecinos, etcétera. La fuerza básica va a ser la competencia, pero yo creo que aquí es como muy importante acotar que es la competencia de cara a mí misma, qué tan capaz soy para hacer las cosas, y de no darse esta competencia a partir de mí misma mismo, caer en una inercia, ¿no? Ujú. Que es el otro polo. Y fíjate que yo aquí hace poco me comentaba una persona en su sesión que tuvo un sueño muy revelador y por eso decide, ella había tomado terapia y decide regresar porque está teniendo a raíz de la pandemia algunos problemas en el trabajo, donde no se Ujú. siente capaz. Ujú. Y me compartía que tuvo un sueño en el que recordó de una manera muy clara cómo de niña, ella en el estado de Puebla venía de un rancho hacia una ciudad más grande, y cómo se burlaban de ella en la primaria, ¿no? Es que si tú vienes del Ujú. rancho, pues seguro sabes de borregos pero no vas a hacerla aquí en la escuela. Ujú. Y cuando me lo compartió había tanto dolor, Silvia, y decía, es que me acuerdo de Claro. eso, y yo dije, no, no voy a poder y tengo que demostrar que puedo, que puedo, que puedo. Sí, justamente esto que llama industria Erickson y que yo lo añadiría como creatividad, esta posibilidad de ser creativo y competente en ese sentido, es decir, puedo crear, Ujú. sí, puedo crear, pero desgraciadamente nuestra cultura se vuelve un competir uno con el otro, Con el un otro. tener calificaciones de 10. Ahí nos enseñan a hacer ese tipo de competencia y a no asumir que cada uno tenemos talentos diferentes y que de lo que se trata es de que cada uno pueda dejar surgir esa creatividad con esos talentos y no competir con el otro por calificaciones o por aprenderte todo de memoria, ¿no? Que son Ujú. métodos que todavía están por ahí. Y claro, esta inercia esto fíjate que tiene que ver mucho esta inercia con también se va bloqueando la capacidad de decisión, porque como mi creatividad es bloqueada y entonces me siento inferior, Ujú. en esta etapa, entonces me voy como borrego con el rebaño, Claro, ¿no? claro. Y ahí ya va la domesticación que justamente radica en estos puntos que estamos hablando. Y ahora que mencionas lo de irme con la borregada, ¿no? Cómo de verdad va habiendo una Sí. relación con los estadios, porque la siguiente es la de la adolescencia, en donde los polos son la identidad versus la confusión. Y esto tiene que ver con la forma como nos relacionamos con nuestros pares, con nuestros amigos, la ideología con la cual empezamos a movernos por el mundo,
Y en cuanto a las fuerzas básicas, esto se me hace muy, muy interesante y muy padre, es la fidelidad en uno de los polos y en el otro el repudio. Entonces, claro, relacionado con el anterior, ¿no? No solamente es irme con la borregada, si ya me fui con la borregada, quizá en algún punto va a haber un repudio, Silvia, incluso con nosotros mismos. Claro. Y a mí, fíjate que esta etapa de la adolescencia, hay muchos autores, y eso sabemos, que según la cultura, la adolescencia igual ni existe y se pasa de una pubertad a la adultez, ¿sí? De una pubertad de niños, digamos, a una adultez, y que además en nuestra cultura han alargado la adolescencia por fines económicos muchas veces, porque es difícil pasar de una etapa a la otra y dar a todos los adolescentes lo que se requiere. Incluso hay estudios que hablan de cómo alargan los años de estudio para los adolescentes cuando el estudio no tendría que ser tan largo y tedioso y muy repetitivo, ¿no? ¿Cuántas veces no se repiten muchas materias en el año? Y entonces esto de identidad, de quién soy yo he observado en mucha gente y en adolescentes también que cuando su identidad, es decir, saber quiénes son en una gran medida desde pequeños y haber tenido confianza, haber tenido autonomía, desarrollar iniciativa y creatividad, llegan a la adolescencia y no pasan por todas aquellas cosas que son terribles de rechazo a uno mismo, de miedo a crecer, de inferioridad, de sentimientos de minusvalía. Aquí la identidad, ese yo quién soy, sufre una sacudida que muchos pasan muy bien porque vienen muy bien armados, pero los que no tienen mucho miedo de crecer porque se encuentran con pares muchas veces en grupos de bullying, por ejemplo, no se sienten líderes y eso lo interpretan como algo negativo contra ellos, y ver la ideología que se está moviendo ahí, que está plagada de estereotipos, a lo mejor muy adolescentes, a lo mejor incluso muy violentos, ¿no? Y entonces, ¿a qué soy fiel? Esto de la fidelidad y el repudio en esta etapa, que sería la fuerza, soy fiel a mí, soy fiel a mis convicciones que voy desarrollando o que voy reafirmando porque ya desarrollé, o repudio o sacrifico cosas de mí por no recibir el repudio externo, o no me repudio a mí y me soy fiel. Ahí está como la encrucijada fuerte. Claro, y en esta sumatoria que has venido haciendo, antes de pasar a la siguiente etapa, hay autores, yo de momento no identifico una en particular, creo que queda la tarea de compartirlo, que hay autores también o estudiosos que hablan de que hay etapas y crisis en la vida cada 10 años, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera tienen como tal un nombre específico, pero vamos a entrar en una crisis que me parece que tiene que ver con esto circular, con la parte de los pasos y de que vamos yendo y viniendo por la vida, ¿no? Bueno, y la de que siguiente... sí mueve, ¿no? Sí mueve cambiar de década. Sí, por supuesto, sí, 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 Mucho, y a mí sí. eso sí me hace sentido, fíjate, ¿no? También, Entonces no es que sí. la adolescencia es la etapa más difícil, pues quién sabe, yo creo que Depende más de o cada menos quien. cada 10 años, ¿no? También. Sí. Y bueno, la siguiente es la juventud, en donde los polos son la intimidad contra el aislamiento. Tiene que ver con nuestros vínculos de amistad, inicio o, en fin, vínculos sexuales, afiliación, cooperación. Y bueno, me encanta porque aquí la fuerza básica es el amor y aquello que sucede, ¿no? Lo plantean algunos autores como las patologías, sería la exclusividad. Esto se me hace bien interesante. Tú que sabes de terapia de pareja, Silvia, creo que aquí no sé por qué me hace mucho sentido. Bueno, para empezar esto de intimidad versus aislamiento, yo creo que aquí se afirma la intimidad o se afirma el aislamiento, porque la intimidad empieza desde el útero de mamá y Así es. recorre toda esta etapa, ¿no? Pero pareciera ser que en la juventud nos damos cuenta que efectivamente podemos intimar, podemos abrirnos con nosotros mismos y abrirnos con otros y establecer relaciones afectivas
pues satisfactorias de algún modo, ¿no? Ujú. Esta parte sexual con la que nos encontramos también es muy importante porque sí, pues ya podemos ejercer nuestra actividad sexual y va aunado esto a cómo nos sentimos como hombres y mujeres y a cómo nos sentimos en una relación determinada, cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a decidir ese inicio sexual o vamos a esperar a casarnos, qué sé yo, ¿no? O podemos tener conductas compulsivas, que eso, fíjate, viene desde la etapa 2 de la niñez, Ujú, ¿sí? ujú. O nos retraemos o nos inhibimos, o esto de exclusividad, como dices, o amor o exclusividad. La fuerza del amor está ahí, amor a la vida, amor a mis actividades, amor a mi familia, amor al vínculo, A todo, o ¿no? la exclusividad que sí tendría que ver más bien con ser como muy controlador con respecto a ciertos ámbitos, porque Ujú. justamente si hay aislamiento, hay una exclusividad donde más bien es un territorio donde yo prefiero no salir porque no tengo esa confianza, no sé intimar y entonces controlo relaciones y me controlo a mí en todo este ámbito. Claro, y aquí creo que esto que mencionas es un buen ejemplo para darnos cuenta que no necesariamente la secuencia es lógica y en ese orden, porque habrá personas que a lo largo de su vida, cuando lleguen incluso a la edad adulta o como adultos mayores, no van a poder intimar. Entonces, creo que también esta etapa en particular se presta como para ver lo relativo de esto, pero sobre todo para darnos cuenta que el quedarnos mayormente en el polo positivo, digamos, tiene que ver con un trabajo personal y que estemos dispuestos a poner la atención, a reflexionar y a ver dentro de nosotros mismos. Nos vamos a la penúltima, Silvia, que es la adultez, que es la generatividad versus el estancamiento, que a mí me mueve mucho. Yo creo que yo ando en esas también, con búsquedas, ¿no? Tiene que ver con aspectos generacionales, con el trabajo, cómo nos hemos desarrollado en nuestra profesión, en aquello que hacemos, con nuestras tradiciones. Y aquí la fuerza básica que me gusta mucho es el cuidado. Yo casi le agregaría, si tuviera la posibilidad, el cuidado y el autocuidado. Y la parte negativa del polo es la actitud rechazante. Ujú. ¿Cómo ves esto que propondría, así como tú la etapa prenatal, yo agregaría autocuidado y cuidado? Pues sí, creo que ese es mucho el sentido que tiene. ¿Qué tanto aprendimos a cuidar de nosotros o no? ¿Qué tanto aprendimos a generar? Porque esta generatividad tiene que ver, como vimos, con la intimidad, con quién me siento ser yo, con la creatividad, con la iniciativa, la autonomía y la confianza. O Claro. sea, ahí vamos sumando o venimos restando. Entonces, cada vez que pasamos otra etapa, pues venimos con muchas cojeras. Y esta etapa de generatividad o estancamiento es como muy clara. Si no me siento con todo aquello que hemos nombrado como para no estancarme, pues obviamente me voy a estancar. Y no hay que confundir con etapas donde quizá nos tomamos tiempo, porque no sabemos a dónde dirigirnos, quizá hemos agotado un ciclo, hay ya aprendizajes que tomamos de ahí, no queremos regresar, y entonces hay una pausa como para volver a ver hacia dónde voy, porque hay personas que al vivir esta etapa, digamos, esta pausa, se sienten estancadas y no se dan cuenta que lo que están haciendo es cerrando un ciclo y abriendo otras posibilidades. Claro. Entonces lo ven como un fracaso. Justamente hay una persona con la que hablé más temprano que siento que está en ese lugar en este momento. Tiene miedo de terminar una relación, tiene miedo de cambiar de trabajo, aunque este ya se agotó, Sí. y es ese momento de poder transformarse, ¿sí? Sí, fíjate que yo aquí me pongo como ejemplo en cuanto a la generatividad y un poco retomando lo que se va resolviendo en las etapas, porque bueno, tú fuiste mi maestra
Y me quedo pensando si yo no hubiera, pues de alguna manera también trabajado mi propia autonomía o la iniciativa o la identidad, quizá no me hubiera animado con el gusto que lo estoy haciendo a compartir estos videos contigo porque me hubiera sentido intimidada por ti, por la experiencia que tienes, porque tú fuiste mi maestra, y yo hoy celebro que estemos compartiendo esto y que yo me haya animado a hacerlo también, porque sigo aprendiendo, me lo permito y acepto esta parte de laboriosidad que en este momento creo que estoy disfrutando mucho y que también la pandemia nos ha mostrado una cara de cosas que podemos ver en este momento de aislamiento. Y, Y como para, perdón, como para no, terminar sigue, sigue. el video de esta ocasión, la última etapa, bueno, es la vejez, o ahora nos dirían que es el adulto mayor, que es la integridad versus la desesperanza, los polos. Tiene que ver con, se habla aquí de cómo, cómo vivo esta última etapa de la vida como quizá más cercana a un ciclo final de vida. Y la fuerza básica se me hace también preciosa, que es la sabiduría. La sabiduría, Y sí. si no, el polo opuesto es el desdén. Y yo creo, Silvia, que esto es así como la cereza en el pastel, que bueno, ¿qué te digo? Aquí no sé ni qué decirte. No, fíjate que retomo esto de maestra que dijiste hace un rato, porque tenemos que trascender esta visión de superioridad o inferioridad por los conocimientos recibidos, porque todos somos maestros de todos. Para mí también, en varios sentidos, tú has sido una maestra para mí, mi nieto es un maestro para mí. Si le quitamos esa connotación, que justo como dices, te hubieras a lo mejor, si te vas por el otro lado de competir o de, qué sé yo, de culpa, de vergüenza, de De desconfianza, inferioridad. de inferioridad, es cuando le damos mucho peso a estas diferencias de jerarquías o de conocimiento o económicas y se las maldamos, Claro. mal damos, ¿sí? Sí, Entonces sí, tenemos que ser conscientes de que todos somos maestros de todos y en la vejez justamente me parece que esta integridad tiene que ver profundamente con haber aprendido para qué ando por aquí, con haber aprendido tanto de la vida que entonces tengo sabiduría. claro. Porque hay muchas personas que lo que hacen es, yo lo sé todo y más porque soy vieja o soy tu madre o soy tu abuela, y entonces se montan en ese carro, que no, eso no es sabiduría, eso es una necesidad de ser perfecta y dominar a los demás a través de mi ideología. Entonces la sabiduría es algo mucho más profundo, es saber a partir de la experiencia y del conocimiento que me dio la experiencia, o desdén que tendría que ver con tengo tantas cosas no resueltas, tanto resentimiento, tanto enojo, que entonces como que tengo un desprecio hacia la vida y hacia mí misma y hacia quienes me rodean muchas veces, ¿no? Y ahí tenemos historias terribles, incluso con los testamentos de la gente. ¿Qué testamentos a veces hay tan crueles para los que se quedan? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y yo creo, Silvia, me acaba de venir esta idea para cerrar, a ver qué te parece, que en el siguiente video podamos hablar de la sabiduría, Me encanta, me ¿verdad? encanta. Se me hace Sí, que aquí con esto compartimos con todos y todas que nos sigan acompañando porque es como retomar este último punto de las etapas de la sabiduría. Y cuando tú mencionaste que es como darme cuenta y conectar con lo que he hecho en la vida, siento que tiene que ver con lo que ya hablamos en otro video del sentido de vida, mi claro. sentido de vida, y que eso va pero totalmente de la mano con poder tener esta integridad que da la sabiduría. Pero Claro. en un siguiente video, hablar de sabiduría y de emociones, creo que puede ser un tema muy rico. ¿Qué te parece? Sí, yo uniría mucho la sabiduría con la visión espiritual, que no religiosa. Y podemos ahondar un poquito en el próximo video, también la sabiduría en relación a lo espiritual. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nos hacemos tantas bolas, no? Claro, claro. Silvia, pues nuevamente un gusto siempre compartir contigo y reflexionar y bueno, con este gusto que estamos en este proyecto compartiendo con todos los demás.
Claro que sí. Que te vaya muy bien y nos vemos pronto. Nos vemos muy Y pronto. un saludo a todos los que nos acompañen. Un saludo y un abrazo y lo mejor para este Sí, 2021. claro. Gracias, Silvia. Hasta Chao. pronto. Bye.